Parte de balance de viveza. ¿Por qué se quiere hacer un balance en el caso del diseño del sistema de agua, del ciclo de agua en una torre de enfriamiento? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un flujo de agua constante que se va evaporando, ¿sí? Porque es agua por lo general de un río o un lago, el agua tiene una cantidad de minerales, magnesio, calcio, ¿sí? Entonces, como esa agua está cambiando de fase, ¿sí? Porque el agua está caliente, tiene contacto con el aire, entonces cierta cantidad de agua se va a evaporar y el aire se va a hidratar, va a ser con un porcentaje de humedad superior a como entra, ¿sí? Porque el aire prácticamente entra seco del ambiente y va a salir a una humedad mayor que con la que entró. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de agua que se va a evaporar. Entonces, si el agua se evapora, los sólidos no, ¿verdad? Porque tienen mayor temperatura de ebullición, ¿cierto? Entonces, se van acumulando esos sólidos. Y al acumularse puede generar incrustaciones en la tubería, daño en las bombas y eso. Entonces, es necesario un agua de compensación para reponer esa cantidad de agua que se va evaporando y que se va por arrastre y una agua de purga. ¿Por qué? Porque hay que sacar agua para evitar que se acumulen esos minerales. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es esa parte del balance. Básicamente tenemos algo así, ¿cierto? Un condensador acá. Tenemos L2, vamos a decir, L1. Y este es la torre, ¿cierto? Entonces acá teníamos una reposición de una purga, ¿verdad? O al revés, bueno. ¿No? No era al revés. No era así. Sí, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular estos flujos pues, de purga y de reposición que son necesarios, porque ya el flujo de líquido lo tenemos. Ahora, ¿cómo se calcula? Ajá. La reposición con balance. Okay. La reposición es todo lo que hay que añadir de agua, ¿sí? Por las pérdidas. Entonces, la reposición tiene que ser igual a un balance, lo que entra menos lo que sale. ¿Quién entra? El agua de reposición. ¿Quién sale? La purga, ¿sí? Más las pérdidas. ¿Qué está saliendo del sistema? Si yo hago un balance en el agua, imagínense que es en el agua. En el agua tiene que entrar agua, que es la reposición. ¿Y qué está saliendo? La purga, porque tengo que sacar agua, más el agua que se evapora, ¿sí? Por evaporación. Hay una cantidad de agua que aquí, cuando tiene contacto con el aire, ¿sí? El aire entra, por ejemplo, a una cierta temperatura y acá debe salir a mayor temperatura. Y aparte, este aire, como tiene una velocidad, puede arrastrar y se forma aquí como una neblina, ¿sí? Que es por el agua que se evapora, ¿sí? Por este cambio de calor que hay acá y también por el arrastre del agua por esa velocidad que tiene el aire. Entonces, más lo que sale del sistema, el agua que se evapora más el agua que se pierde por arrastre. ¿Okay? Vamos a ponerle así, evapora. Pura y arrastre. Esta es la purga. El de arrastre es el que sale, es el que se va a poner gas. Sí, es lo que se arrastra por la velocidad del aire. Okay. Y lo que se evapora es por ya la energía que tiene el agua. ¿Okay? Ajá, bueno. Ahora por componentes. Este es el balance de masa global. Por componentes. Sería un XR, que es la composición de el agua que tiene aquí, los ppm, ¿sí? Por el flujo R. Ajá, la purga es XP, ¿sí? Sería la purga, bueno, en este caso el de la purga es el agua, vamos por el libro lo define como un X sub C. C como si fuera el agua circulante.
El agua que los ppm globales que va a tener esta agua aquí que está circulando, ¿sí? Entonces, se va a purgar, ¿por qué? Porque cierto tiempo el agua va a circular y va a alcanzar una concentración, ¿ok? Y esa concentración vamos a llamarla X, que es el agua, la composición del agua que está circulando ahí, ¿ok? Por la P. ¿Qué más? Más lo que se evapora. ¿Cuánto es la fracción en ppm de sólido del agua que se evapora? 0. 0, ¿verdad? 0 por lo que se evapora. ¿Por qué? Porque el agua que se evapora es pura. Entonces esto se hace 0. Y lo que se arrastra, ahí es la misma composición, ¿sí? Porque es la misma agua que está circulando, es la misma X sub 0. ¿Ok? Ajá. Ahora, se tienen como unas definiciones, eso se le puede dar en el parcial, o ustedes lo asumen directamente como en el libro. Si no se lo doy en el parcial, ustedes lo asumen como en el Una libro. pregunta, ¿por qué que ayer así? Porque lo que se evapora es agua pura, y esto es un balance en sólidos, ¿sí? En los sólidos que están aquí, ¿sí? Porque esto es ppm. Es que la concentración es ppm, pero lo que se evapora de agua es puro, entonces los ppm que tiene es. Por eso la dureza del agua. Sí. Okay. ¿Ok? Porque esto es un balance en dureza. ¿Ok? Ajá. Este término se hace 0. ¿Sí? Y bueno, y la composición del agua que se arrastra es la misma que tiene el sistema. Vamos a decirlo así. Todo el sistema, bueno, se pierde por arrastre, pero la composición es la del agua circulante. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Sí? Que lo que se pierde por arrastre, aquí lo tengo, por arrastre, es el 2%, ¿verdad? El 0,2%. Se pierde el 0,2% de agua por arrastre, ¿ok? Y lo que se evapora es el cambio de composición que hay desde la entrada y la salida, ¿sí? Que sería ¿qué? El flujo de gas por la humedad, ¿sí? A la salida menos la humedad en la entrada, ¿sí? ¿Por qué? Esto recuerden que es flujo de gas, del aire, ¿verdad? Entonces, esto es el aire, esto es flujo de aire seco, ¿cierto? Que su S es el flujo de aire, ¿sí? Los kilogramos de aire seco por segundo, ¿ok? Pero el aire entra a una humedad que es su 1, es una humedad que es su 1, y esta es una humedad que es su 2. ¿Sí? ¿Y qué es la humedad? La concentración que tiene del vapor, ¿cierto? En este caso es agua. Es decir, que el aire va a entrar como una composición de agua. ¿Sí lo ven? ¿Verdad que sí? Esta es la fracción que tiene de agua. ¿Recuerdan? Es la fracción de agua sobre la fracción de aire. Es decir, es la masa que tiene de agua en la entrada. Y va a salir a una cantidad de agua que debe ser mayor. ¿Sí lo ven? Entonces, este delta va a dar cuánto se evapora. ¿Sí lo ven? El flujo de aire multiplicado por esa diferencia de humedad entre la salida y entrada es lo que se evaporó. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de agua que pasó hacia el aire. ¿Sí lo explico? Ok, entonces lo que se evapora se calcula así. Ok, entonces ya de acá tenemos una ecuación para calcular este balance. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? 1, 2. Lo de arrastre es el 2%, ¿no? El 2% del líquido. El 2% del flujo de líquido. ¿Ok? Ajá. Esto sí lo tendríamos porque multiplicaríamos 0,2 por el flujo de líquido que es el. ¿Sí? Entonces el arrastre no es un incógnito. Y lo que se evapora, ustedes ya en este punto debieron haber calculado su S de operación, ¿cierto? Y deberían tener estas humedades. Entonces, lo que se evapora tampoco es un incógnito. ¿Sí?
No lo hicimos en la clase pasada, calculamos el SOS y calculamos las unidades. Sí. Entonces, lo que se evapora no es un incógnito, ni el arrastre. Aquí las incógnitas son R, P y no, porque XR dicen la composición. Recuerdo. Ajá. Yo se los coloqué que eran aquí 500 ppm. 500 ppm y acá son 2000 ppm. ¿Sí? Entonces la composición que tiene de dureza en la reposición es de 500 y la composición del agua que está circulando en el sistema es de 2000 ppm. Ese es XR y XR. Exacto. XR y X sub 0. Esto que está acá es XR. Y esto es X sub 0. Entonces con esto tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cierto? Entonces vamos a calcular acá. Nos queda R menos P igual a lo que se evapora, que es 0,2. Ya, disculpen, GSUS. ¿Cuánto vale GSUS? ¿Recuerdan? 10,7 por el delta de humedad. ¿Cuánto les dieron las humedades a la salida y a la entrada? ¿Qué cosa? Las humedades. El Y2. El Y1 era 0,015. 0,015 y el Y2. Sí, 0,092. Sí. Ok. Listo. Y lo de arrastre es el 2%. Entonces, esto es, bueno, vamos a escribirlo acá abajo. Más 0,2 sobre 100 por el flujo de líquido que era 15, ¿no? ¿Sí? El flujo de líquido es 15 kilogramos por segundo. Ajá. Y acá tenemos 500 por R menos 2000 por P y es igual a 2000. Ya va. Ajá, exacto. 2000 por esto mismo, 0,2 entre 100 por 15. ¿Cierto? Eso que está allí es la parte siguiente. O sea, lo que. Sí, esto es lo de acá arriba. Ah, ok. No deja ver. Pero, ajá. ¿Cuánto vale todo esto de acá? ¿Y cuánto vale todo esto de acá? ¿Cuánto le dio esto? ¿Cuánto da esto? El porcentaje de arrastre es 0,2%. Sí, 0,2 entre 100. Y arriba R menos P, a mí me dio 0,85. Y a eso le sumaste este término. Sí. Ok. Y acá es solo este de aquí. 60. Bueno, esto lo pueden colocar directamente en la calculadora. Su calculadora no resuelve el sistema. Pueden sustituirlo, pero el que tenga la calculadora que resuelve este sistema puede colocarle los términos. Esto es 1, esto es menos 1, esto es 500, esto es menos 2000 y la igualdad de la ecuación y da cuánto vale R, cuánto vale.
Si no, bueno, se puede multiplicar esta por menos 500. ¿Sí? Entonces se va a cancelar esta con esta. Esto va a dar 500 menos 2000, son menos 1500, ¿verdad? No, se pone positivo. 2000 menos 500. 500, sí, está bien. Y esto va a ser, ¿cuánto da menos? Menos 500 por 0.85. 425. Menos. Menos 425. Ajá, ahora súmale 60. Ricardo. 485. 485. 485. Sí. Ya va, no, Ricardo, estaba positivo. No, Menos, menos. Ya va. Menos 500 por 0.85. ¿Cuánto da? Menos 425. Menos 425. Ahora súmale 60. Menos 365. Ajá, 365. ¿Qué pasó? Ok, ahora vamos a cancelar con esto. P. 365 entre 1500. 0,243. 0,24. Sí. Y R. Más 0,25 más P. Que son 0,24. ¿Cuánto da? Esta. Sí, esa suma ahí. Simplemente lo que hice fue, bueno, esto. 1,09. Eso de acá. Yo lo que hice fue sustituir en esta ecuación. XR vale 500. ¿Sí? X sub C vale 2000. Lo que pasa es que como está de este lado, yo lo pasé por este lado. ¿Sí? Entonces queda menos 2000. Y de este lado, esto se hace 0 y solo queda X sub C por A. Entonces X sub C es 2000. De aquí sale este 2000. Y el arrastre es el 0,2% del flujo de líquido. Entonces sería 0,2 entre 100 por 15. ¿Sí? Mira, Estoy sustituyendo la. Porque como puso después más 0,2. No, esto es de arriba. Lo que Ya. pasa es que esto no puedo escribir por ejemplo. Esto lo cambio. Pero esto va aquí arriba. 1,09. R. Esto vale 0. 1,09. 1,09. Pero eso me da 10 chiquitita. La salida. Ahí es 2000 por 0.2. La otra es 0,24. Así, ¿no? Vale. Eso es 2000 por 0.2 sobre 100 por 15 más lo de al lado. No, Pero no, los eso que mil está ahí al no, lado, esto es de porque- arriba. Oye, voy a tener que borrarlo porque ya. Sí, pero 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 que te lo así, por acá. Entonces sería más. ¿Cuánto lo dije? Pensaban que sí. ¿Cuánto había dicho que era? 0,2 por. Entre 100 por 15. Listo. ¿Ok? Bueno, entonces esto da 0,85 y esto da 60. Y resuelven este sistema de ecuaciones. Aquí, bueno, como me dijeron que algunos no tienen la calculadora, si no, esto lo pueden resolver directamente en la calculadora. Si no, bueno, yo multipliqué esta ecuación por menos 500 y la sumo. Entonces se cancela este término y calculo P. Por ejemplo, pueden hacer así. Ajá. Ahora, nosotros teníamos un principio inducido, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular la capacidad del ventilador. Okay, eso es lo que faltaría. Así se hace un balance, que es posible que salga en el examen. Haga el balance de dureza de la torre. ¿Okay? Es simplemente un sistema de ecuación sencillito. Lo tienen que considerar estos criterios. ¿Okay? Este sí, no se lo voy a dar, pero este
o yo podría decirle, se evapora el 0,5% o 0,6, cualquier valor. O ustedes lo suponen así directamente si yo no le doy datos. Porque si no le doy datos, 0,2% del flujo líquido. Esa misma E es la E de vaporización, ¿no? La de arriba, la del sistema. Ok. Y la G ya la habíamos calculado. Sí, esto se hace después que ya tienen la torre diseñada. ¿Sí? Porque si ven, es independiente de lo anterior. Cuando usted ya tiene la torre diseñada, luego hacen esto. ¿Ok? Ajá. Bueno, vamos a calcular la capacidad de Que me da 1,09. 3. No sé qué es ¿ok? El flujo de gas por el volumen húmedo. Ahora bien, este volumen húmedo, recuerden que se calcula en el lugar donde está el ventilador. En este caso, como es el flujo inducido, hay que calcularlo a esta composición. ¿Sí? Entonces, ¿quién dice la ecuación del volumen húmedo? Ok, en la tabla de la carta ciclométrica, está debajo. El volumen húmedo. Ya tengo esta ecuación, verifiquen. 0,00283 más 0,004 56 por 10 sub 2 por PG2 más 273. ¿Sí? Si ven las correlaciones que les dije, que sale debajo de la carta ciclométrica, donde salen todas, sale la del volumen húmedo para el sistema aire-agua. Y creo que es esta. Revisan de todos modos. Bueno, hay otra que era, bueno, imagino que ese, como que, Este es solo para aire-agua. porque había una que era uno entre el peso molecular Entre los de pesos moleculares, pero eso es para cualquier medio. Que de hecho esa la puedes usar también, pero si tienes la de aire-agua es más rápida. No tienes que sustituir los pesos moleculares ni nada de eso. ¿Ok? Entonces ya está. Esto dio 0,092. Sí. Y la temperatura dio 60 y algo, ¿no? 63. 63. Ok, entonces sustituyen acá cuánto vale el volumen húmedo. Pues sí. ¿Cuánto les da el volumen húmedo? Dice el primero, un momentico. Los datos de tu pedido. un SAM. Y se pone un café. ¿Qué le coloco? Eso es de aire seco, kilogramos de aire seco. ¿Ok? Ajá, ¿cuánto les da el volumen húmedo? Sobre kilogramos de aire seco. ¿Ok? Eso por 1,08. Y acá calculan el caudal, ¿sí? Del ventilador. Aquí tienes 0,0. El medio 1,09. ¿Cuánto da esto? Ah, ¿no te dio esto? A mí creo que me dio 0,09. 0,9. Algo así. Aquí da 1,09. 1,09.
¿Qué no es? Ah, no, ya. Ok. ¿Cuánto? Esto dio 1,08. Sí. Ok, ahora 1,08 por 10,5. ¿Cuánto da? Debería dar 10 y pico también. 10 y pico. Un poquito más de 10, 11 por ahí. 425. Pero. 11,68. 11,68. Ya, sí, Y listo. Bueno, el parcial es esto. Esta es la parte del diseño. Profe, esto se hace con lo de aire seco justamente porque es lo del ventilador. ¿Ah? Es justamente porque estamos trabajando con la clase de ventilador, porque recuerdo que en la clase anterior dijo que íbamos a trabajar con siempre con el vapor. No, esta es la capacidad, pero de metros cúbicos por segundo. El caudal de aire. Es la capacidad. Claro, si te la pido en kilogramos, en realidad no tienes que calcular nada. Por eso siempre te lo voy a pedir en metros cúbicos. ¿Por qué? Porque en kilogramos ya es el Jesús. El Jesús de operación. Entonces, para que calculen algo más, bueno. Pero es simplemente calcular el volumen húmedo y multiplicarlo por el Jesús de operación. Pero si no me lo piden, ¿Ah? o sea, si no me lo piden, No lo calculas. Si no te lo piden, no lo calculas. O sea, es decimal completo de Ok. Ok. Una tentada. Nos quedamos. No quiero que se vuelva a caer. No usemos esa parte del lugar. Bueno, la parte de evaluación. Ok. Ajá, aire seco. Bueno, hicieron lo que les pedí el cálculo del elemento. ¿No? No. Bueno, si no lo hicieron, voy a hacerlo con respecto a estos datos que tengo acá. Yo lo hice en su momento. Ahorita tendríamos que revisar. Creo que esos son los que tienen el libro. Nosotros habíamos creado que Z era el HUT global del gas por el NUT global del gas, ¿verdad? Y el HUT era. A mí me dio aquí HOG 63,606. ¿Cuánto nos dio en la clase? ¿No lo calculamos? El HUT global. 63,3. ¿Eso es para la evaluación? 63,3. El H global. El NUT dijimos que había que construir la tabla. Bueno, voy a hacerlo con respecto a esto simplemente para dejar el número. ¿Okay? Pero ya ustedes saben que tienen que calcularlo con signo. Entonces, temperatura del líquido, el H de operación, el H asterisco y la función 1 sobre H asterisco menos H de operación. Entonces la temperatura, aquí dijimos que era 29, esta es la ventana. Vamos a decir entrada, en el promedio y la salida es 45, ¿no? El promedio es 37. La temperatura promedio entre 45 y 29 es 37. En los H yo coloqué acá 685.000. 18.530. Ok. Y acá serían. Menos 32. El promedio. Menos 34. Okay. Bueno,
H, ya ustedes saben que es H1 y H2. ¿Sí? H1 y H2. Y estos son las rectas verticales que cortan con el equilibrio y leen el H asterisco. ¿Ok? Y yo voy a colocar los valores que me digan que yo leí. ¿Ok? Aquí fueron 5.000. Aquí fueron 140. Y aquí 219. Profesor, ¿qué sistema sería eso? Agua. ¿Ah? O sea, ¿qué sistema? Este es agua, una torre de enfriamiento de agua. ¿Y cómo se ve el gráfico para tener una idea? ¿Cómo así? O sea, tiene un hace otro, o tiene algo. No, el diagrama es de la. El equilibrio, Ah. la capacitrometría. Sí, El equilibrio es buscar capacitrometría. Sí, ya lo Eso se lo dije, ¿cierto? Entonces cortas el equilibrio va a estar en el 100% de unidad. ¿Ok? Y ahí van a leer estas perfiles. ¿Ok? Bueno, estos valores me dieron 3,8 4,08 y 1,77. ¿Ok? Entonces, el NUT global del gas va a ser 62 menos ¿Qué hace? Le pregunto qué será para la menos 3,8 por 10 Estamos bien, ¿verdad? 4 por y me dio 3,4. Bueno, lo que yo les pedí la clase anterior es que calcularan ustedes este NUT, que debieron simplemente calcular un promedio aquí, entre estas dos y calcular esto. Luego con este H, ubicarlo en la recta de operación, el punto, y pasar una vertical, ¿cierto? Y con el H1, el H2, el H promedio y el H1, que corten el equilibrio y le den estos H asteriscos. Y concluye 1 entre H asterisco menos H de operación. Y con estos valores calculan el NUT. Era simplemente hacer eso. ¿Ok? Lo estoy haciendo con estos datos para dejar un número, no dejarlo porque bueno, no se hizo número. ¿Ok? Entonces, bueno, yo leí estos H asteriscos y 1 entre H asterisco menos H de operación, dan estos valores. Y con esto el NUT me dio 3,426. Que es adimensional. Okay. Igual el parcial anterior acá, recuerden que tienen que construir una tabla para ver que el NUT sea una función totalmente creciente o totalmente decreciente. ¿Sí? Si el NUT les da algo así, Profesor, una pregunta, ¿verdad? tienen que dividir en dos integrales. Una pregunta, ¿cómo yo sé o en dónde calculé ese H o que me da 63,3? ¿Cómo así? ¿Cuál es O la sea, se calculó. ¿Sí? Ella lo calculó, ¿verdad que sí? Hicimos el HUT global del gas en la clase anterior. No lo podemos hacer, ¿verdad? Sí lo sustituimos. Bueno, vamos a calcular. Eso es un 4.4. Ajá. El HUT global del gas es así. El Profe. S. Allá abajo es 4 por 4. ¿Cómo? Allá abajo. Es 4 por 4, 0,08. Exacto, 4 por 4. Ah, ok. Porque es la. Sí, es la. Este es el área menor. Ok, entre. En este caso, es el área menor. El caso Y por A. Así se calcula el HUT. Caso Y por A era 0,99. El su esa operación es 10,7 y el área menor creo que nos dio 5 y algo. Sí. Esto era 10,7. Esto eran 5,55. 5,55. No sé. No, Sí, sí, que que con es más 35. pequeño, más pequeño. Ah, Ya, sí, sí. 5,35. Y
caso de temporada era 0,9, ¿no? Y con esto da 63,2. Así sí. ¿Ok? Lo que yo les dije es que esta ecuación del HUT global, esto yo se lo iba a sacar de donde proviene, ¿ok? Que es de unos balances. Igual que esta ecuación. ¿De dónde sale esta ecuación? Que es HUT por NUT. Que es algo similar a lo que hice en destilación y va a dar una ecuación similar. ¿Ok? Donde el NUT es la integral del H1H2 de 1 entre H asterisco menos H operación por diferencial de H. Va a dar como NUT esa parte y el HUT va a dar esto. ¿Ok? Ajá. Entonces, importante aquí, tienen que verificar que el NUT sea totalmente o creciente o decreciente, porque si no tienen que dividirlo en dos integrales. ¿Las unidades de esto? Estos metros y el NUT es adimensional. Profe, aquí en el 1 entre H asterisco menos H operación de la salida, ¿qué número es? Ah, sí. Ese que lo borré porque le pasé la mano al internet. Mm. Bueno, ya saben esto, importante con el NUT y listo. NUT por HUT, calculan Z, que sería 63,3 metros por 3 por 4,26. Z da 217,91 metros. ¿Ok? Listo. Y el parcial prácticamente calcule la altura de la torre y calcule el diámetro. ¿Sí? Que es diseña la torre. El cálculo de la altura pasada, ¿ok? Y el cálculo del diámetro de la torre. El área del área menor. Ok, la parte de evaluación. ¿Cómo es un problema de evaluación? Ya ustedes tienen la torre diseñada, ¿verdad? Esta no era. ¿Ah? Es que le había preguntado si esta era la parte de evaluación. No, esto es diseño. Porque tú estás calculando Z. En evaluación ya ustedes tienen este Z. Aquí no hay grado, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, esta primera evaluación es interactiva. Ah, evaluación. La evaluación es interactiva. Ah, ok. Vamos a borrar por acá. El otro era de Gracias. Pero bueno, estoy siempre diciendo que no fue todo. Va a salir esta agua. ¿Sí? Vamos a ver a qué temperatura van a salir este líquido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el aire va a cambiar su condición térmica. Es decir, imagínense que estamos, no sé, aquí estamos a 30 y acá a 32. Es decir, en el 7.12 es el mismo problema, este mismo, solo que ahora la temperatura es TG1 de 32 y TW de 28. ¿Ok? Quiere decir que hubo un incremento. Ahora vamos a ubicarnos como en la realidad. Vamos a decir que esto es la temperatura que está en Maracaibo,
¿sí? Una torre de enfriamiento en Maracaibo, pero estamos en época lluviosa. Hoy llovió y la temperatura estaba en 3, ¿sí? Entonces al día siguiente, bueno, hubo sol todo el día, calor, calor, y bueno, subieron 2 grados de temperatura en el ambiente. Porque esta es la temperatura del aire de bulbo seco, ¿cierto? La temperatura que tiene el aire en el ambiente. Si hace mucho calor, la temperatura es mayor, ¿cierto? Entonces, bueno, pero la torre ya está construida, ¿sí? Ustedes tienen su torre ahí que existe. Entonces, ahora yo voy a calcular si yo tengo esta altura empacada, es decir, voy a tener un enfriamiento ya definido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedo incrementar la altura. Y voy a mantener este flujo de líquido y de gas constante, que es lo que se está diciendo. La velocidad de líquido y de gas, manténla constante. ¿Ok? Por lo tanto, aquí en este ejercicio vamos a mantener constante L entre área y G entre área son constantes. Hay que mantenerlos. Entonces, de acá sacamos que L es constante y el su S de operación va a mantenerse constante. ¿Sí? Entonces, si G sub S y L son constantes, ¿recuerdan la ecuación de la recta de operación? H2 menos H1 entre TL2 menos TL1. ¿Y es igual a qué? A L. A L por ¿cierto? Si se mantiene L y G sub S, ¿qué va a pasar? Esto es G sub S y esto es L. Y este es el CP. ¿Qué va a pasar con esta recta de operación? ¿Qué se mantiene constante? La pendiente. La pendiente. La pendiente. Es decir, que ustedes ya tienen una recta de operación. Recuerden que ustedes tienen aquí un equilibrio, aquí, de 100% de humedad, y tienen una recta de operación. ¿Ok? Esta recta de operación va a tener esta misma inclinación. Esta inclinación se va a mantener, es lo que está diciendo. Si esto es constante, es que esta inclinación va a ser constante, va a ser la misma. Puede trasladarse, puede subir, pero a esta misma inclinación. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿qué va a cambiar? La condición térmica. Si cambia la condición térmica de la entrada, ¿qué va a pasar con la salida? Va a cambiar también. Si entra más caliente, ¿qué va a pasar en la salida? ¿Cómo debería salir? Un poco más caliente. Un poco más caliente. ¿Cierto? Entra más caliente, tiene que ser más caliente. Y lo mismo con el agua. Si aquí estaba más caliente, el agua, ¿cómo sale? También más caliente. ¿Sí? Es lo que deberíamos esperar, ¿no? Ajá. Entonces, ya sabiendo que vamos a tener una inclinación que va a ser constante y cambia esto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un proceso iterativo, ¿ok? Donde este equilibrio, vamos a llevarlo acá, un poco más grande. El equilibrio, y vamos a decir que esta es la recta. Aquí estaba H1 y H2. El H1 y aquí es H2. ¿Ok? En la parte de operación de el ejercicio 7.11. ¿Ok? Aquí teníamos un TL1. Un TL2. ¿Ok? Ahora, ¿qué deberían esperar ustedes que vaya a pasar con esa recta? Si el Z dice, es evaluación, ¿cierto? ¿Qué se debe mantener constante? Ya dijimos que la pendiente y la altura. ¿Y quién es la altura? La HUT por el NUT. Para que la altura se mantenga constante, ¿qué debe mantenerse constante aquí? ¿Está cambiando el empaque? ¿Está cambiando el empaque? No. ¿Está cambiando el área? No. ¿Está cambiando el flujo? El HUT es constante. Si quiero que el HUT sea constante y yo tengo mi altura,
y es evaluación que debe mantenerse constante entonces. El NOG. El NOG, ¿verdad? Entonces, el NOG a juro me tiene que dar 3,426. ¿Para qué? Para que se me cumpla esta altura. Entonces, va a ser la condición. La condición es que el NOT tiene que ser tiene que valer 3,425. Ese es el criterio de convergencia en evaluación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el NOT? Físicamente, un integral, ¿verdad? ¿Y un integral qué? El área. ¿Es el área entre qué curvas? Entre estas dos. Ay, sí, este es constante. ¿Qué va a pasar? Que esta recta, esto hay un área. Si yo quiero que el NOT sea constante, si yo acerco esta recta más hacia acá, ¿el área cómo se hace? Cambia, más pequeño. Menor, ¿verdad? Si yo las coloco más hacia acá, será más grande. Entonces el proceso iterativo va a ser mover esta pendiente así, hacia acá o hacia acá, de manera de que cuando ustedes hagan un cálculo, el NOT les tenga que dar 3,426. ¿Sí lo ven? Ok, entonces, ¿cómo empezarían el cálculo? Tienen que suponer una variable. ¿Cuál es el cambio, pues? Inicialmente. Cambian las temperaturas. Cambia las temperaturas. Ajá, pero ¿qué valor supondrías primero? Ah, Ya, pero me están dando esas temperaturas. Claro, con esta temperatura ya tú calculas H1. ¿Sí o no? Sí, claro. Con esta temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Y de bulbo seco, ¿qué hacías? Entras a la carga psicométrica, entras aquí, a esta temperatura del gas, cortas el equilibrio, te vas por la curva de saturación adiabática, donde te corte esta temperatura vas a tener el punto 1, ¿sí? ¿Sí lo ven? Ya, vamos a hacerlo aquí. Sí. Ajá. Ustedes van a tener una curva, ¿verdad? Esta carga. Y esta temperatura. ¿Ok? Y aquí están las entalpías. Y acá están las humedades. ¿Cierto? Entonces, ustedes tienen esa temperatura del gas que es de 32. ¿Ok? Aquí. Por ejemplo, 32. Ustedes se van con esos 32, ¿sí? Disculpen, con la de bulbo húmedo. La de bulbo húmedo que es de 28. Vamos a ponerla aquí. 28. Esta de 28 la suben al 100% de humedad, que es la misma curva de equilibrio, ¿sí? ¿Ok? Entonces se van con la curva de saturación adiabática, donde corte con este punto, aquí ubican esta humedad Y1 y esta entalpía. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces esto sí es constante. ¿Verdad que es constante? Entonces ya sabemos que nuestro punto 1 va a estar ubicado en esta cota. Vamos a decir que es una cota. ¿Sí o no? Entonces, este es el H1 anterior. Ahora vamos a decir que como subió, ¿qué debería pasar con la entalpía si subiera la temperatura? aumenta. Debería ser un poco mayor. Entonces vamos a suponer que es acá. Vamos a ver. Ajá. Bueno, vamos a suponer aquí. Este es H1, pero de evaluación. De evaluación. Ok, debe estar por acá. ¿Sí? Ajá. Mi punto 1, yo sé que tiene que estar en esta entalpía, ¿verdad? Porque mi punto 1 consiste en un H1 con un TL1, ¿cierto? ¿Sí o no? Esta es una recta que tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. La coordenada en X es TL y la coordenada en Y es H, ¿cierto? ¿Sí? Porque es una recta, ¿no? Sí. Entonces mi punto 1 tiene que estar a una entalpía y a una temperatura. Ya yo tengo la entalpía, y yo sé que debe estar aquí. Pero lo que no saben es la temperatura. ¿Sí lo ven? Esta temperatura va a variar. No saben cuál va a ser. ¿Por qué? Porque cambió la condición térmica. Entonces, lo que van a hacer
es suponer un valor de temperatura. ¿Ok? Y ustedes saben que se les dice que la temperatura del líquido se enfría a 5 grados de la temperatura de un húmedo. Entonces, si ustedes suponen TL1, calculan TL2. TL2 es con el delta, ¿sí? Porque debe mantenerse el mismo delta porque este condensador es el mismo, ¿cierto? Ajá. O bueno, también hay una forma de calcularlo, pero vamos a... Ajá, ya. Sigue por ahí. Bueno, exacto. El calor que debe retirarse, ¿cierto? El calor que retira este condensador, ¿cierto? Debe mantenerse. El calor que retira la torre tiene que mantenerse. ¿Sí? Ok. Entonces, ya. Ese delta H, ese calor, H2, Con ese calor y con esa temperatura que estoy suponiendo, no llego a... ¿No hay otra variable a la que llego? no. Puede ser. Mira, Porque el calor tengo que el retira la balance, torre es el mismo, ¿cierto? Exacto. Ustedes tienen un delta H. Un delta H. Que ese es el calor que retira la torre, ¿verdad? Que es quién? H2 menos H1. ¿Sí? H2 menos H1. ¿Cuánto vale H2? Este valor, ¿cierto? 162, 446,31. Y H1 es 68.000. 32,3. ¿Ok? ¿Cuánto es este delta? Porque eso es el calor que retira la torre. Y eso es constante, pues, porque la torre tiene la misma altura. Y no me lo daban, eso como un data, no era 200 y algo. El calor del... No. En este caso es de la torre. Ok. Porque este es el delta H que hay aquí, pues, ¿cierto? En el aire. ¿Ok? Entonces, porque es la misma altura, ¿sí? Es la misma altura que tiene que recorrer. Entonces el delta H tiene que ser constante. 93.914 con un 0. 93.914. Sí. ¿Cómo? 08. Esto es en joules. Sí, ese es el kilogramos. Kilogramos de ese. ¿Ok? Entonces este delta H ya lo tenemos. Ahora, con el nuevo H1, calculamos H2. H2 es el delta H, que tiene que ser este valor, más H1. ¿Sí? Ok. Con eso calculamos H2. Y tendríamos, bueno, una nueva, aquí, otra nueva H2 para evaluación. ¿Ok? Debe estar a lo mejor por este punto. ¿Sí? Por acá. Ahora, el DL1 lo tendríamos que suponer. ¿Sí? Ok. Vamos a decir, en este caso deberíamos esperar que el líquido se caliente o se enfríe. La temperatura con que sale aquí debería ser menor o mayor. Para evaluar en este caso. Sería un poco más alto que el Debería ser mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si entra el aire más caliente, lo que tienes que esperar es que el líquido también salga más caliente, ¿verdad? Entonces ustedes, por semilla, deberían suponer un valor que esté por encima a este, porque si no, no va a converger. ¿Sí lo ven? Ok, entonces vamos a decir que supongan un TL1 que esté por acá. Aquí vamos a suponer un TL1 supuesto. Puede ser a lo mejor de, si aquí era, creo que era 29, aquí era 29, ¿no recuerdan? ¿Qué cosa? La Sí, temperatura, 29. 29, a lo mejor
a suponer 30, un grado más, 30, o como subió 2 grados, 31, subió 2 grados, vamos a suponer 31. Entonces suponen, por ejemplo aquí, 31 grados, le da por acá, cortan y tienen este punto, ese es su nuevo punto, ¿sí? De la recta. Entonces, como tienen que tener esta misma pendiente, pasan con una pendiente paralela por este punto y aquí calculan la nueva TL2. ¿Sí lo ven? Y aquí estaría TL2. ¿Ok? Y con la temperatura del líquido a la salida, ¿qué pueden calcular? Con la temperatura del qué? Del líquido a la salida. Y el H. ¿Puedes calcular el HOG? Bueno, en realidad no te importa mucho porque lo que te interesa es calcular el NOT. ¿Cierto? Entonces, en realidad, cuando ustedes suponen esta temperatura, directamente ustedes trazan esta pendiente. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque ya saben que H1 tiene que estar aquí. Tú supones TL1, ubicas este punto. Trazas una paralela porque ya sabes que esta pendiente es constante. Esta pendiente es constante. Entonces, esto se traza una paralela por acá. ¿Sí? Y como ya dijimos que la altura es la misma de la torre, el cambio de energía, ¿cierto? Del aire es el mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo trayecto, ¿sí lo ven? La misma distancia. Entonces la transferencia de masa, como depende de la distancia, y es la misma distancia, es el mismo diámetro, todo, va a ser la misma transferencia de masa. Entonces es el mismo intercambio de calor. ¿Ok? Entonces calculan el H a la salida. Entonces este H1 y este H2 son como decir las cotas que ustedes van a tener. Está cotada entre estas dos. Sí. ¿Ok? Lo que va a variar es la posición. ¿Sí? Que va a estar o de este lado o de este lado. Debería dar un poco más hacia allá. Ahora, supusimos 31. Con esto trazamos esto, cortamos acá, allá un TL2. ¿Sí? Pero de aquí lo que me importa es este punto y yo ahora voy a calcularle el promedio. Es decir, voy a calcular NOG. ¿Sí lo ven? Aquí yo voy a trazar una vertical, aquí en el promedio otra vertical y aquí otra vertical. ¿Sí? Entonces con esto calculo y armo esta tabla. Armo esta tabla y calculo NOG. ¿Cuánto me tiene que dar NOG? 3,426 para que sea el mismo set. ¿Sí lo ven? Eso es lo que debería cumplir el pinche Ajá, y luego de que hacemos eso, tenemos que ponerle la iteración, o sea, tenemos que hacer otra iteración. No, una sola. O le hacemos el... Bueno, no, si el ejercicio de evaluación me tiene que. Si pongo un solo ejercicio de evaluación y no te pongo diseño, me tienes que hacer toda la iteración completa. Hasta que dé. Hasta que regresó. Claro, Y el porque te voy parcial a era poner solo rechazado. ejercicio. En anteriores parciales yo he puesto 3 diseños de torre. 3 diseños, tienes que diseñar 3 torres. Si lo voy a poner una evaluación, tienes que hacerlo completo. Ah, pero te sale. Una sola torre, pero evaluada, bueno, pero tienes que convertir. ¿Ok? Pero que había pasado en anteriores parciales. ¿Ah? No pasó nada, en el primer parcial no pasó nada. No, y en el No pasó segundo, nada, en el en el segundo segundo. solo. Ah, bueno. En el Y sin primer embargo, parcial pasó algo. les dije que el problema tienen toda la nota del problema. el segundo me hablaron, Tienen toda la pero ya nota. había Es decir, que escuchado. lo mínimo que va a haber de nota en el segundo es 4. Ya ahí que sí, hicieron todo. ¿Ok? Ajá. En este caso, ya saben, entonces, supusimos esta primera regla. Trazamos esta vertical, construyen esta tabla nuevamente. ¿Sí? Calcula NUT de nuevo. Tiene que dar 3,426. Si da menor, ¿qué deben hacer? Si da menor. Si da menor. Que va a aumentar la suposición del H y de la T. No debería, debería hacerse, no debería, bueno, sí puede dar menor porque recuerden que esto tiene una inclinación. Entonces, si ustedes mueven también mucho hacia acá, puede que esta área de menor, ¿sí lo ven? Ah, entonces tendría que bajar la suposición del H.
No. Esto lo tienes que mover. O sea, lo que tienes que mover es L1. Exacto, L1 es la que tienes que mover. Si da menor, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué significa que el N1 dé menor al valor anterior? Al valor. ¿Qué significa que dé menor? Que la altura va a ser menor. Te fuiste mucho para allá y tienes que ir. Que el área entre las Que curvas. O sea, el área es. No, está mal lo que me dice. No, si te da menor es porque el área entre las curvas es menor. Es menor. Y tiene que ser mayor el área. Para que sea mayor, ¿qué tiene que hacer? Desplazar. Más a la derecha. Aumentar la Más a temperatura. la derecha, porque si lo colocas más acá va a ser menor área. A juro, va a dar menor área si lo colocas. Tienes que irte más a la derecha. O sea, Ahora, aumentar si la el temperatura. nivel da más grande, tienes que irte más a la izquierda. O Todo sea- depende de esta semilla. ¿Sí lo La ves? temperatura. Porque a lo mejor yo supuse 31 y no es 31, sino 29.5 o es 30. ¿Sí ven? Entonces, yo supuse 31, a lo mejor 31. Si dio muy menor poco, con ¿no? 31, Pero no si dio menor con 31, entonces probamos con 32. Esa Exacto, bueno, ahí ves más o menos cuánto es la. ¿Cuánto aumentó? Por ejemplo, di 31 y me dio 3,35. Quiere decir que es un poquito más a la derecha. ¿Sí lo ven? ¿Hasta cuándo debería converger? Para usted, ¿hasta cuándo debería converger? O sea, ¿con un decimal está bien? No, exactamente. Sí. Ok. Bueno, O sea, posiblemente 3,5. Oye. Si me da Ajá. 3,2. ¿Hasta qué punto es válido? O sea, bueno, un 0,01. Nada. Un 0,1. Te tienes que ir que 3,340. O sea, puede dar o 3,3 o 3,5. Exacto. Ok. 3,3, 3,5. Está bien. Más o menos 1. Más o menos 0,1. Ajá, entonces, bueno, si le dio por debajo, suponemos que se la saca el error un poquito mayor. Puedo suponer 32, o puedo suponer 31,5. Profesora, Depende. ¿esta vez sí se va a permitir el teléfono? Para la calculadora. ¿Y la calculadora? Es que este parcial no es largo. El anterior era largo. Si vieron prácticamente el contenido lo dimos en un minuto. Este parcial es súper corto. Claro, pero eso fue. No hay nada complicado en este parcial. Lo complicado Bueno. puede ser lo largo. El otro. Que yo le ponga 5 torres con una evaluación. Pero Pero casi no eso te es va que no lo voy a hacer. Sí, Yo el le parcial pongo no aquí está, que pero voy a es poner lo complicado. fácil. ¿Ok? Para que se recupere. Gracias. Que como he hecho en otros semestres, he puesto 3 diseños de torres. Pero igual vamos a tener un lapso de tiempo razonable, ¿no? No es como, Y No, no, ahora. y no, No. se debe poner con 85 de la hora porque es sorpresa, profe. yo ofusco. No es que tita. Queda así. Jugador 232 eliminado. Se le pone al lado que. Y eliminar a Bueno. Le esconde Si ven, es básicamente eso. Ustedes van suponiendo que esta temperatura la vamos moviendo hasta que haya convergencia de la línea. Y ya, eso es todo lo de evaluación. La dificultad es la iteración. Que tienen que calcular esto varias veces. Armar esta tablita varias veces. O sea, Imitando, porque estos quedan fijos. No, No, es que no queda fijo. no, sí, los de operación quedan fijos. Los de operación quedan fijos. Claro, porque esto es una cosa. Esto depende de H1 y H1 es fijo. ¿Por qué fijo H1? Porque depende de T y T es fijo. ¿Sí lo ven? ya va. No, pero los casos de operación te cambian. No. No, queda aquí. Los H van a estar fijos. Las alturas. Lo que van a cambiar son los X. ¿Sí lo ven? El eje X es el que va a cambiar. La temperatura está mal. Exacto, porque esta H1 está fija. Claro, son una cosa. Porque H1 lo calculas a partir de qué? De temperatura de gas. Y la temperatura de gas cambia. Sí. Me dicen que son las H de temperatura. Entonces, la H1 es La que cambia la Entonces, la calculas a partir de H1 y el delta que es fijo. Entonces, H2 no cambia. Esto va a cambiar. Lo que va a cambiar es el X. Esto es lo que va a cambiar. o sea, los que me quedan fijos son los nuevos H1 y H2. Exacto. O sea, y lo que voy a seguir moviendo es el DL1.
es lo que hay que calcular. ¿Cuánto va a ser el enfriamiento? Esa es la pregunta de parcial. ¿Cuánto va a ser la temperatura del líquido? ¿Cuánto va a ser el enfriamiento de este líquido? ¿Cuánto va a enfriar? ¿Y cuánto se puede enfriar el líquido para que se regrese al sol? Es decir, esto se enfría hasta, no sé, antes era 45, algo así. Bueno, a lo mejor va a ser 48, no sé. Y eso es importante porque a lo mejor puede afectar en el proceso. Porque recuerden que esta agua de enfriamiento se utiliza para un condensador de una torre de destilación. Entonces lo mejor lo que van a requerir es bombear más agua. ¿Sí ven? Porque como está más caliente, entonces ahora van a requerir incrementar el flujo de agua en el intercambiador de calor. ¿Para qué? Para bajar la temperatura del condensador. ¿Sí lo ven? Entonces todo es como que un proceso que va con... todo está entrelazado. ¿Sí? Entonces si esto cambia, todo lo demás cambia. ¿Sí? Todo el proceso total. Porque esto está dibujado aquí como una esferita, que es un condensador, pero no aquí. Imagínense que aquí hay una planta. Aquí hay una planta completa que tiene torres, tiene intercambiadores, tiene separadores, tiene cualquier cosa. Y esta agua se utiliza para todo el proceso. ¿Sí? Entonces es importante este delta de temperatura porque va a cambiar el enfriamiento de toda la planta. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, ya saben, H1 y H2 se mantienen acotadas. Por lo tanto, si H1 y H2 se mantienen acotadas, el H promedio se va a mantener. El H promedio aquí no va a cambiar. Entonces, de esta tabla, esto va a estar fijo. ¿Cierto? Lo que le va a ir cambiando es el H asterisco. Porque es el que sube. ¿Cierto? Porque el H asterisco, si va esto al moverse así, se van a mover estas verticales. Entonces, el H asterisco sí va a cambiar. Y al cambiar el H asterisco va a cambiar el N. Esta relación cambia. Si en este caso se movió, va a ser donde corte en la curva. ¿Cómo? Donde corte, cuando se mueve, voy con el H, donde corte en la recta y luego la subo a la curva. Aquí, y aquí. Okay. Y ahí van a leer H asterisco. Aquí son los H asteriscos. Okay. ¿Sí? Vamos a colocar el H asterisco promedio. Este es el H2 asterisco. Y acá estaría el H1 asterisco. ¿Sí? Y bueno, básicamente es eso. Es lo mismo, solo que, bueno, haciéndolo varias veces. ¿Ok? Bueno, eso es todo el contenido parcial. Quería dar secado, pero me están diciendo que va a ser la semana que viene el parcial. El viernes. Todavía no corregí el segundo. Vale. ¿Qué? Profe, que la siguiente semana tenemos dos parciales. ¿Cómo? Es que después la semana que siguiente. viene tenemos dos parciales. No, y la semana que viene tendríamos masa y analítica. Y analítica. Tienen todos los parciales. O sea, aquí no ganamos, pues. Sí. Siempre ponemos. Eso es lo malo cuando van. No, vamos a hacer parcial más lejos, más lejos. Pero es que Eso es lo malo. Igualito hubiera caído por ahí. Siempre se ha mantenido. ¿Cómo? No había mañana. Analítica, economía y cinética, esas fechas se colocaron desde el inicio del Sí. sí. No, pero que no, cinética sí se movió. Pero se movió también por ella porque ya no contó un día semanas IFI ni el carnaval. O sea, ella dentro de su cronograma tenía muchas cosas que no contó. Sí, bueno, eso también pasó. Y que no le gusta dar clases. No, pero yo creo que de ella sí lo vimos. Sí, claro, ya no sé, pero eso ni siquiera da clase. Profe, yo no entendí lo que acaba de decir. ¿Cómo se yo H1? ¿Cómo? No entendí lo del H de operación semántica. Estos son activos. En la interacción. Bueno, Pues, si recapitula. esta, ya. Sí, Quiero que sí, vean haga- que esta ecuación proviene de un balance de energía, ¿sí? Del líquido y el vapor, y el aire y el agua. ¿Cierto? Entonces,